El día de hoy les queremos presentar una microclase acerca de las propiedades de los elementos de la tabla periódica. Este trabajo está realizado por Lady Carolina García, quien les habla Marisol Díaz, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Somos estudiantes de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Vamos a empezar con un tema muy importante y es ¿qué es la tabla periódica? La tabla periódica es una herramienta donde están representados todos los elementos organizados de una manera creciente según su número atómico. Recordemos que el número atómico es el número de protones que existe en un núcleo. Un núcleo está compuesto por lo que son protones, electrones y neutrones. La tabla periódica fue realizada por Dmitri Mendeleev. Él quiso, pues, digamos, organizarlos allí, pues, con el fin de recopilar todos estos elementos que se encontraban y darles, pues, como tal el orden según su número atómico. ¿Qué son los elementos? Los elementos es un tipo de materia que está constituida por uno o más átomos. Son principios físicos o químicos que componen los cuerpos. Se le empezó a llamar elementos químicos después de un descubrimiento realizado por Henning Bram en el año 1669, donde se le empezó a dar la palabra a llamar elementos químicos, por ejemplo, a lo que es el oro, la plata, todos los elementos que encontramos en la tabla periódica. Allí en esta investigación o en este descubrimiento fue donde también se descubrió el fósforo y de ahí se empezaron a llamar elementos químicos. Las propiedades periódicas tienen una relación de energía o relación de tamaño. Por ejemplo, en la relación de energía encontramos la afinidad eléctrica. La afinidad eléctrica consiste en que es la energía liberada por un átomo gaseoso cuando capta un electrón, el cual en la tabla periódica aumenta en cada periodo de izquierda a derecha y el grupo de abajo hacia arriba, como lo podemos ver pues, en la imagen. La electronegatividad es la medida de la capacidad de un átomo para atraer electrones cuando forman un enlace químico de una molécula. Entonces, como lo podemos ver, en la tabla periódica aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. En el caso de la potencialización de ionización, pues es el proceso donde se producen iones, los cuales los cuales son átomos o moléculas que contienen carga eléctrica debido a la falta de exceso de electrones respecto a un átomo o a una molécula neutra. Como lo podemos ver en nuestra imagen, aparece que también tiene una afinidad con la parte de electronegatividad porque tiene la misma tendencia. Aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. En las relaciones de tamaño, que es el radio atómico, en este caso nos dice que aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, es decir, todo lo contrario. Por otro lado, recordemos que en la ionización podemos tener iones de carga positiva tanto como carga negativa. En la tabla periódica podemos encontrar que, pues debido a que tenemos diferentes relaciones, ¿correcto? Los elementos se agrupan en nuevas filas y van formando columnas en las que se sitúan los elementos que se sitúan los elementos con propiedades químicas muy parecidas. Por ejemplo, a la izquierda se sitúan los materiales ligeros, en el centro los metales pesados y a la derecha los no metales. De acuerdo pues a su número atómico se encuentran en grupos y periodos, las cuales se dividen en grupos de manera horizontal y periodos de forma vertical, los cuales pues presentan tendencias periódicas. En esta tabla periódica podemos encontrar lo siguiente, ¿sí? Por ejemplo, en el grupo número 18 encontramos los gases nobles, que son los que se encuentran en colorcito verde.
Permítame se los subrayo, que es los que están acá en color verde más oscurito, correcto. Entonces es estos que están acá. Nos dice que una de las características pues son bajos en reactividad y son muy incoloros. Luego encontramos los halógenos, que se encuentran en el grupo número 17, se encuentran con este colorcito más clarito, y se encuentran en el grupo número 17. Ya luego encontramos los no metales, pues que ya se encuentran divididos en periodos y diferentes grupos, por ejemplo en el grupo 14, 15 y 16, y en el periodo 2, 3 y 4, que son todos estos que se encuentran acá. ¿Listo? Eh, los los no metales nos dice que se encuentran en todos los seres vivos, son muy malos a la corriente eléctrica y el calor. Luego tenemos los metaloides, que son los que se encuentran en color fucsia, pues ya se encuentran un poquito pues más dispersos en diferentes grupos y periodos, y nos dice que los metaloides son conductores del calor y de la electricidad, en cambio los no metales. Ya encontramos los otros metales, que son estos que están en color morado, todos. También se encuentran divididos en diferentes periodos y grupos. Entonces nos dicen que son capaces de conducir la electricidad y el calor, tienen brillos, tiene bastante brillo y son sólidos a la temperatura normal. Ya contamos pues con los metales de transcripción, que son todos esos que se encuentran en el centro de la tabla periódica, correcto, en color azul. Nos dice que los metales de transición son muy buenos conductores de la electricidad y el calor, son maleables y deductibles, excepto pues en este caso el mercurio. Ya tenemos los alcalinotérreos, que son los que se encuentran acá en la columna grupo número 2, correcto, en color amarillo. Los alcalinoterios tienen una característica y es que, digamos, tienen muy buen brillo y adicional pues son buenos conductores eléctricos. ¿Sí? Adicional ya podemos encontrar los metales alcalinos, que están en color azul oscuro, correcto, estos que se encuentran acá en el periodo 2 hacia abajo, y los metales alcalinos pues son óxidos de baja densidad, coloreados y muy blandos. Ya también podemos encontrar los lactanidos, que son, en este caso se les llama las tierras raras, porque tienen estado natural y siempre están pues combinados, siempre están combinados y forman como tal los dióxidos. Entonces son todos estos que se encuentran acá en este color verdecito más claro. Y ya luego tenemos los actanidos, que los actanidos son los que poseen una disposición de los electrones alrededor del núcleo, que se les confiere dicha similitud, que son estos que se encuentran acá debajo, en este caso, de los lactanidos. ¿Listo? En esta tabla periódica también podemos observar algo muy importante, y es que pues digamos son las propiedades de cada elemento. Por ejemplo, acá validamos el oxígeno. En el oxígeno podemos encontrar el número atómico, que es este que se encuentra acá, ¿sí? Luego la masa atómica, que es esta también que se encuentra pues acá, y pues podemos validar también el nombre, el símbolo, como lo menciona acá la tabla periódica, y pues hay otros puntos elementales algo otras propiedades elementales, como la densidad, estructura eléctrica, la valencia, el punto de... Vamos a hablar de la masa atómica. La masa atómica es la masa total de protones y neutrones en un átomo. ¿Qué quiere decir esto? Que se suman los protones y los neutrones que hay en un átomo y así obtenemos la masa atómica, como por ejemplo aquí el carbón. ¿Cómo sabemos cuántos protones o neutrones tiene? Porque en la parte izquierda superior tiene un numerito que indica el número total de protones y neutrones. Y al sumar estos dos, tenemos como resultado, pues, la masa atómica. Otro ejemplo tenemos con el cloro y el sodio. Aquí el cloro tiene 17. ¿Qué quiere decir? 17 neutrones y 17 protones para un total de masa atómica de 34. En el sodio tenemos 11 neutrones y 11 protones para un total de masa atómica de 22. ¿Qué es la electronegatividad? Es la capacidad o el poder
de un átomo en una molécula para atraer los electrones hacia sí o hacia él. ¿Qué quiere decir? Que un átomo es capaz de atraer los electrones hacia él de otro átomo, como lo vemos en esta imagen. Un átomo aquí lo tenemos verde y este tiene la capacidad de atraer como un imán los electrones que hay en este átomo azul. Cuando estos son atraídos, claramente, pues el átomo verde tiene más capacidad y el átomo azul reduce su capacidad. Aquí podemos ver también de una forma más clara cómo sería esa atracción. Listo. ¿Qué es la electroafinidad? Se define así la energía que se desprende cuando un elemento acepta un electrón, es decir, cuando el átomo adquiere carga negativa, caso contrario a la energía de ionización. Entonces, esto nos quiere decir que cuando un átomo es capaz de aceptar los electrones de otro átomo y también es capaz de regalar estos electrones. Aquí en este ejemplo tenemos este átomo que tiene 3 electrones, 1, 2 y 3. Y este átomo tiene la capacidad de aceptar otro electrón. Aquí lo tenemos. Entonces ya no queda con 3 electrones, sino con 4. Y en este otro ejemplo, este átomo tiene sus 3 electrones y tiene la capacidad de quedar sin un solo electrón. Entonces, tenía 1, 2, 3, ahora solo tiene 1 y 2 porque claramente tiene esa capacidad de dar sus electrones a los demás. ¿Qué es la densidad? Es la medida de relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa en el espacio. ¿Qué quiere decir? Que todo objeto aquel que tenga masa y que tenga volumen, claramente pues tiene su densidad. Como por ejemplo aquí tenemos el agua en sus 3 estados más comunes. Entonces, en su estado sólido, cuando se vuelve hielo, se forma su masa sólida y esta masa claramente pues tiene su volumen y posterior tiene su densidad. Cuando está en estado líquido, tiene su masa y volumen y posterior tiene su densidad. Cuando está en estado gaseoso, en las nubes, pues tiene su masa, su volumen y su densidad. Bien, ¿qué es la configuración electrónica? Esta configuración se da a un átomo de un elemento correspondiente a la ubicación de los electrones en las órbitas de diferentes niveles de energía. ¿Qué quiere decir? Que es la distribución de los electrones en las órbitas de los átomos de los elementos. Por tanto, tenemos que tener en cuenta esta tabla donde nos da a conocer los niveles de energía y en cada nivel cuántos electrones debe haber.
como por ejemplo tenemos al oxígeno y el oxígeno tiene 8 electrones. Entonces, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p4. ¿Qué quiere decir? Que en la primera órbita tiene 2 electrones. En la segunda, 2 electrones y en la tercera, 4 electrones para un total de 8. Entonces aquí tenemos un electrón, 2 electrones, 3 electrones, 4 electrones, 5, 6, 7 y 8. Entonces, supongamos aquí tenemos el átomo. Este es el núcleo. La primera órbita, que nos dice que debe haber 2 átomos. Entonces, decimos 1 y 2. Ahora vamos a la segunda órbita, que nos dice que también deben haber 2. Tenemos 1 y tenemos 2. Vamos 4. En la tercera nos dicen que deben haber 4. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Y al contar estos electrones nos tiene que dar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y este número es este. Bien. Aquí tenemos otro ejemplo del helio. ¿Qué nos dice el helio? Tiene el número 2. 2 electrones, 2 protones, 2 neutrones. Entonces, al realizar el dibujo, tenemos aquí el núcleo, su primer nivel de energía y nos dice la configuración electrónica que deben haber 2, que son estos 2. Aquí tenemos 1, aquí tenemos 2. Estos 2 y nos tienen que dar este numerito. Listo. Trique alimentos. ¿En qué consiste? En rellenar las cuadrículas que se encuentran en color blanco, colocando las propiedades de los elementos, en este caso pues el número atómico, el símbolo del elemento, la densidad, el peso atómico y la estructura electrónica. Pues digamos, nos apoyamos por medio de los dados, entonces los dados nos van a dar pues qué número debemos ingresar para empezar a contar. Empezamos a contar desde el cuadro número 1. Entonces a mí los dados me dicen que me dio un resultado de 7. Entonces contaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como el vanadio ya en este momento se encuentra en la casilla número 7, entonces tendría una segunda tirada, pero no tendría que empezar a contar desde la casilla número 1, sino de la casilla número 7 que está el vanadio. Entonces hacemos otra tirada y me sale un resultado de 8. Entonces empezamos a contar 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como en el 8, pues ya efectivamente se encuentra el flúor, pues ya, como ya son 2 tiradas y ha salido el mismo, efectivamente tendría 2 puntos a favor que se volverían insignias para la nota de el chico o la chica que en este caso esté jugando. Entonces tendría una nueva tirada y aquí nos da un resultado de número 7. Entonces empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces son 3 puntos los que ya tendría o 3 insignias el chico porque los dados han dado con buena suerte y efectivamente ha salido con los elementos que ya están completados. Entonces tiene una cuarta tirada y me dice que tenemos el número 7. Entonces empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces en el número 7 efectivamente nos dice que ya también está relleno, tendría 4 puntos para su puntaje y pues adicional para su nota de la materia. Entonces empezaríamos a contar otra vez tirando los dados. Me dice que me sale un punto de 8, empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto, ahora sí me salió una casilla que puedo rellenar. En este caso mi profesor me dijo que coloque el carbono. Entonces acá empezaría como tal a rellenar el carbono, pero como el carbono ya se encuentra en la tabla, perfecto, entonces podríamos rellenar en este caso el cloro. Y así sucesivamente, pues la idea es que dentro de la cuadrícula no se repitan